Buenas noches. Esta vez les voy a hablar sobre Fragmentos del Gobierno de Jeremy Bentham, que nació un 15 de febrero de 1748 y murió en Londres un 6 de junio de 1832. Fue un filósofo, juridista, economista, escritor, reformador social inglés, considerado como el padre del utilitarismo moderno, que también recibió el nombre del radicalismo filosófico. Bentham definió como el axioma fundamental de su filosofía el principio de la máxima felicidad del mayor número, es la medida de lo bueno y lo malo. Se convirtió en un destacado teórico de la filosofía del derecho angloamericano y en un político radical cuyas ideas influyeron en el desarrollo del asistencialismo. Abogó por una de las libertades individuales y económicas, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de expresión, la igualdad de derechos para las mujeres, el derecho al divorcio, la despenalización de los actos homosexuales y la abolición de la esclavitud, la pena de muerte y el castigo físico, incluido para los niños. También se ha hecho conocido como uno de los primeros defensores de los animales. Se opuso a la idea de la ley natural y los derechos naturales, los cuales consideraba divinos o dados por Dios. Eh, los estudiantes de Beham incluyeron a su secretario y colaborador James Mill, padre de John Stuart Mill, el filósofo legal y activista estadounidense. Bueno, a su muerte, Beham dejó instrucciones para que su cuerpo fuera primeramente disecido y luego preservado permanentemente como un autoicono o autoimagen que sería memorial. Esto hizo el icono automático a una exhibición pública en la entrada del centro de estudiantes de University College de Londres. Debido a sus argumentos a favor de la disponibilidad general de la educación, se le ha descrito como el fundador espiritual de la USL. Sin embargo, solo jugó un papel directo limitado. Bueno, primero habla sobre cómo vivimos en una época en la que se están llevando a cabo grandes descubrimientos del mundo natural, como la exploración de regiones lejanas o el análisis de otro tipo de cosas, y demuestra que el rápido avance del conocimiento en contraste con un mundo moral, el mundo lo lleva al contraste de mundo empírico con mundo este natural. Bueno, natural con moral, que no ha experimentado avances similares en parte porque asume erróneamente que ya está completamente descubierto. Sin embargo, Bentham sostiene que aún hay mucho por reformar y descubrir en el ámbito moral, especialmente en lo relacionado con las leyes de justicia. Plantea que así como es útil conocer tierras lejanas o elementos, también es fundamental comprender los principios que rigen nuestras leyes. Para lograr una vida más feliz, esto implica estar dispuestos a cuestionar. Incluso los autores más influyentes y sus ideas se oponen a la reforma. En este contexto critica a Blackstone, autor de Los influyentes comentarios sobre las leyes de Inglaterra, por su aparente resistencia al cambio y por un racionamiento que aún considera confuso. Bentham anuncia su intención de señalar los principales errores de la obra de Blackstone, especialmente su rechazo a la reforma, lo cual según él afecta la claridad del pensamiento legal. Se enfoca en la introducción del primer volumen donde se abordan los principios generales del derecho, como el derecho natural, el derecho relevado por derechos de gentes y el derecho que Blackstone denomina interno. Esta es la parte de la obra que aborda el origen político de la sociedad y el derecho, así como el método para interpretar las leyes. Bueno, después dice que analiza el derecho de Inglaterra y este se divide en dos ramas. La primera es el derecho escrito, statutory y common law, no escrito, quien en la práctica difiere de su aplicación, sino en su origen. Dentro de la common law también menciona las costumbres generales vigentes en toda nación, las costumbres particulares, carácter local y las partes del derecho civil canónico. Además, equity, una rama del derecho que está denominada por la common law. Bueno, después diferencia entre los tratar el derecho expositor que describe la ley tal como es y el censor que critica la ley, debería ser, mientras que el expositor limita a exponer hechos y se basa en la percepción, la memoria y el juicio del censor deberían ser dados por las leyes en el futuro. El expositor es ciudadano de un país particular, mientras que el censor debe ser ciudadano del mundo. Bentham sostiene que el censor tiene la responsabilidad de señalar el arte, legislar, mientras que expone o simplemente explica.
lo que ya existe. Sin embargo, la obra del expositor puede convertirse en una crítica. Bueno, en cuanto a las leyes, Beckham señala que hay una creencia errónea de censurar leyes antiguas, es un acto de rebeldía e ingratitud. Defiende que un sistema de leyes, la censura es necesaria para el progreso. Un sistema legal no es cuestionado ni criticado, nunca mejorará. Que las instituciones políticas también deben ser sometidas a crítica, ya que incluso la crítica infundamentada puede servir para poner a prueba su valor y fortalecer su legitimidad. Después señala que la actitud de quienes defienden a las instituciones jurídicas establecidas sin cuestionarlas, señalando que defienden sin crítica, es una forma de desvergüenza, especialmente cuando las leyes son injustas, como en el caso de tortura defendida por Turrell y rechazada por Vickery, en lugar de ceder al favor popular o la presión de los defensores de lo establecido. Los pensadores deben de mantener un pensamiento discernido, crítico. Además, distingue entre las partes de la obra que son expositivas y las que son críticas. Si la crítica es débil, afecta la obra, pero se limita a ciertos puntos, se pueden corregir apasionados. También defiende el derecho a expresar opiniones personales, pero no está de acuerdo con la intolerancia religiosa o con la falta de reformas políticas. También señala las inconsistencias y contradicciones en el pensamiento de ciertos juristas y critica la afirmación que para todo exista robo. Debe de haber una fractura y al mismo tiempo una contradicción, que pueda haber robo sin fractura. También critica la idea que no es necesario un procedimiento formal para que una ley tenga fuerza, refiriéndose a la teoría definida por que Lord Coke, que él consideraría un sofisma. Además, el autor destaca cómo se justifica la persecución hacia los cristianos pacíficos por practicar su fe, con la afirmación de que todo es como debe ser, lo que implica una aceptación de las leyes opresivas sin cuestionarlas. Medham rechaza esta postura y subraya lo absurdo que es la, su razonamiento sólido en los argumentos legales. Bueno, después asume su idea sobre la reparación de los daños y perjuicios. En este fragmento el autor critica la concepción de la reparación de daños y perjuicios y sostiene que otro pensador, el autor cuestiona las alegorías utilizadas por su oponente bajo la postura de que este sobre la ley, sugiriendo que no es válido, transforman en algo intocable e invulnerable como si fuera fuerza, especialmente cuando se trata de reformas de normas legales. En su crítica resalta la ley debería ser entendida y accesible para todos, no debe ser presentada de manera enigmática ni en un lenguaje incomprensible. En cambio, el lenguaje más accesible en los procedimientos legales se percibe como un intento de democratizar el acceso al derecho, aunque no persisten muchos tecnicismos y obstáculos. Beham se muestra Betham se muestra particularmente crítico hacia la actitud de aquellos que consideran las modificaciones legales, incluso si buscan mejorar la claridad y accesibilidad del sistema, son nocivos e innecesarios. Así, en lugar de reconocer las utilidades del cambio, persisten las viejas tradiciones opacas y obsoletas. Bueno, después critica las ideas del pensador que aborda la ley y su relación con el poder. Primero señala que el autor se acerca peligrosamente a la idolatría, adular a los poderosos, mostrar un enfoque servil hacia ellos, y la complejidad del lenguaje legal, señalando que muchos no entienden protocolos antiguos, lo que se ve como ignorancia que perjudica a la justicia. La queja sobre el aumento de gastos judiciales debido al cambio de idioma de latín a inglés es desestimada, ya que no se considera un mal RAL, sino más bien una consecuencia del cambio que mejorará la transparencia de los procesos legales. Después habla sobre el reconocimiento de la obra, analizando su introducción, eh, que su introducción está más orientada a bosquejar a las ideas generales y profundizar en detalles específicos. Específicos de las instituciones jurídicas. Sin embargo, tras haber expuesto críticamente los defectos del autor, el autor también destaca sus méritos, reconociendo la habilidad para prestar el derecho de manera atractiva y accesible, algo que antes no se había logrado con tanto éxito. También es la primera en aplicar un estilo refinado de derecho, quitando su rigidez y formalismo, enriqueciendo su exposición con erudición
clásica y metáforas. Esto hace que la obra no solo sea instructiva, sino que también entretenida para una amplia variedad de lectores. Después señala que la historia, aunque no esencial para los fines de la obra, se utiliza para ilustrar y embellecer la tarea de demostración. Si bien la historia no se presta con elegancia, el autor no arriesga a opinar sobre su fidelidad, ya que en el foco es su examen. Una de las funciones más complejas y cruciales del expositor es la sistematización de el auto valora como el autor lo ha logrado una sistematización en comparación de los anteriores es sobresaliente. Es una sistematización que se ocupa mediante materias jurídicas y es necesario que pueda considerarse muy cercana a lo mejor posible de los límites en una nomenclatura. También señala que la nomenclatura técnica, aunque útil para identificar y denominar cuestiones principales, se presentan limitaciones y no facilita una sistematización natural. Que la sistematización natural es aquella que cuenta las cualidades inherentes de las materias, permitiendo que la mayoría de las personas, por su naturaleza humana común, se enfoquen en ellas de manera clara. Y la clave de esta sistematización es que atraiga la atención de los demás. Después propone que la utilidad sea un principio fundamental para dirigir a quienes están en el sistema de sistematización del derecho, según el principio de todas las instituciones y combinaciones dentro de ese ámbito legal deben ser evaluadas en su función y su capacidad para contribuir al bien común. Esto hace que clarifique y haga satisfactoria la organización y caracterización de las leyes e instituciones. Bueno, la sistematización natural de las leyes debe enfocarse en transgresiones que dividen las categorías según el grado. Las transgresiones pueden ser comisión u omisión. Y las leyes prohíben conductas que son realmente perjudiciales, deben ser consideradas perniciosas y una ley perniciosa no encajaría en la categoría de transgresión legítima y por lo tanto sería rechazada. Después habla de la sinopsis de la ciencia del derecho, que debe servir como una representación universal como el derecho a la actualidad, pero también el esbozo de a lo que debería ser. Las instituciones y sus razones deben ser expresadas de manera uniforme utilizando un lenguaje comprensible para todos, no en términos teóricos o especializados como los vistos de un jurista. Las razones deben ser aquellas por las cuales las personas pueden entender y enfocarse en las consecuencias más relevantes que son el dolor y el placer, conceptos universales que no requieren la interpretación de ningún experto. O sea que la sistematización de los derechos debe basarse en principios universales de utilidad, con un enfoque accesible para todos y evitando la complejidad de las denominaciones técnicas para asegurar que las leyes estén alineadas con el bienestar. Eh, en resumen, critica critica bueno, no critica, más bien cuestiona el derecho de common law y cómo la legitimidad del common law como fuente de derecho rechaza la idea de que las costumbres puedan tener fuerza normativa simplemente por su longevidad o aceptación táctica. Que, la, que el uso de precedentes judiciales como base normativa considera que este sistema permite a los jueces legislar de facto sin posibilidad de control. Esto contradice los principios de la soberanía legislativa y mina la seguridad jurídica ya que los precedentes pueden ser contradictorios. El principio rector de todo pensamiento es el utilitarismo. Todas las leyes deben ser juzgadas por su tendencia a promover la felicidad. Esto supone desechar las normas que no tengan consecuencias observadas y beneficiosas para la mayoría de personas. Rechaza la idea que existan derechos naturales inalienables e imprescindibles. Para él los conceptos son tonterías sobre zancos. Los derechos no existen sino en virtud de la ley positiva. Así un derecho declarado y protegido por la ley es una ficción sin consecuencias reales. Eh, También enfatiza la importancia de un soberano que sea claro al establecer leyes que sean explícitas. El ciudadano debe obedecer no por traición o superstición, sino por las leyes racionales que benefician a la comunidad. El respeto por la autoridad no nace de su divinidad o de la antigüedad, sino de la utilidad para que tenga hacia la sociedad. También presenta en su obra como un proyecto ilustrado de racionalización del derecho. La ley no debe ser el dominio de la élite profesional inescrutable,
tiene un cuerpo racional al servicio de todos. El conocimiento jurídico debe democratizarse y sus principios deben de estar abiertos a un escrutinio filosófico. Bueno, eso es todo.